Bueno, buenos días chicos, yo soy Miguel, no creo que me conozcáis porque ahora no estoy haciendo guardias de la puerta, pero bueno, soy R3, R4 de Neumo y nada, voy a dar la charla de principios de oxigenoterapia, ¿vale? Es una charla que realmente podríamos tirarnos horas hablando aquí, debatiendo, ¿vale? Pero yo creo que los principios básicos al final es lo más importante y al final cuando llegas de R1 es algo que nunca nos han explicado en la carrera y de repente te ves ahí que si le pongo afana sale, le pongo un reservorio, le pongo un alto flujo y realmente no llegas a identificar por qué estás poniendo una cosa u otra y qué ventajas o desventajas tiene cada uno, ¿vale? Si voy muy rápido o muy lento me vais diciendo y cualquier duda me vais diciendo, ¿vale? Entonces, si esto quiere ir, que no parece, básicamente he utilizado la charla del R7 ya de Neumo, ¿vale? Que sigue siendo adjunto aquí en el 12, que es Juan Margallo, que a mí la verdad cuando me lo explicó de R1 dije, joder, qué forma más sencilla de entenderlo, ¿vale? Es un par de modificaciones, si queréis leer algo más, este manual de la SEPA, que es nuestra sociedad, la verdad que está bastante bien, lo único que son 100 páginas, pero bueno, sí que te explica todo al detalle, ¿vale? Y luego hay dos New England, que la verdad que están sacándolos ahora, que la verdad que está bastante bien un poco en cuanto al resumen y pues quedan bastante claras las ideas, ¿vale? Entonces vamos con ello, ¿vale? Vamos a ponernos en materia. Estamos en la urgencia, ¿vale? Son las 4:30 de la mañana y pues de repente estamos aquí en el 12, en prioridad 2, estáis con dos resis mayores porque los adjuntos ya han partido y un resis mayor está en uno de los boxes de estos de aislados y el otro pues está con un paciente que está hipotenso. Entonces estáis básicamente vosotros solos y dice la enfermera que tenéis un box 0, ¿vale? Entonces llega el drama a ver qué hacemos. Entonces básicamente es un paciente de 73 años con antecedente de EPOC, con obstrucción muy grave al flujo aéreo, agudizador frecuente, ¿vale? Y acude por disnea de reposo, tos y expectoración purulenta. A su llegada, satura basal 90%, taquipneico a 30 respiraciones por minuto, con uso de musculatura accesoria y la auscultación pulmonar, roncos bilaterales. Bueno, lleváis un mes y medio ya haciendo guardias de puerta y con esto estoy seguro de que el diagnóstico lo tenéis más que claro, ¿no? ¿Qué parece que es esto? Hablando de neumo, además, lo disteis ayer, ¿no? Una agudización de POC. Vale, no os voy a preguntar qué es el diagnóstico, ¿vale? Quiero un poco que entendamos cómo manejamos a este paciente, ¿vale? Aparte del tratamiento que ya lo visteis ayer, cómo lo hacemos desde el punto de vista del soporte respiratorio. Entonces, lleváis eso, un mes y medio y ya tenéis claro, por ejemplo, si un paciente tiene edema en miembros inferiores, ¿vale? Que el tratamiento es el Seguril, ¿vale? Pero os aparecen una serie de preguntas cuando vais a prescribir que con el oxígeno, por ejemplo, pues quiero que os aparezcan también una serie, que os preguntéis cosas, ¿vale? ¿Qué os preguntáis cuando vais a poner Seguril a un paciente? La dosis. ¿Y en qué te vas a poner la dosis? Por ejemplo, ¿cómo está el riñón, no? ¿Tiene un fracaso renal? ¿No tiene fracaso renal? ¿Cómo están los iones? ¿Tiene hiponatremia? ¿No tiene hiponatremia? ¿Cómo está el potasio? ¿Cómo está hipotenso mi paciente? ¿Se debe potensar más? Es una serie de preguntas en general que a la hora de prescribir el Seguril se te saltan en la cabeza y hasta que no las tienes claras no lo resuelves, ¿vale? Entonces, vamos con el paciente, de nuestro paciente con EPOC que se está ahogando en el box 0, ¿vale? Le hacemos una gasometría arterial, ¿vale? Y tiene un pH de 7,32, una PC2 de 55 y una P2 de 47. ¿Qué os parece esta gasometría? Que tiene una insuficiencia respiratoria global aguda, ¿no? Tiene una acidosis respiratoria, tiene una PSO2 por encima de 45 y la PO2 está por debajo de 60, ¿vale? Entonces, nuestro paciente tiene una insuficiencia respiratoria global. Y aquí es cuando vosotros sacáis el bafoca, ¿vale? Y a ver cómo tratamos la insuficiencia respiratoria de nuestro paciente hasta que llamamos a Neumo y le ventilamos, ¿vale? Le ponemos gafitas nasales, le ponemos un ventimás o le ponemos un reservorio. Bueno, pues vamos a intentar responder a esta pregunta a lo largo de la charla, ¿vale? Entonces, principios básicos que al final yo creo que es importante tener en cuenta, ¿vale? Fisiología. Sabéis que el centro respira, o sea, cuando uno quiere respirar hay un control voluntario, cualquiera de vosotros hará, oye, quiero respirar. Yo voluntariamente puedo aumentar mi frecuencia respiratoria, ¿vale? Pero habitualmente cuando dormimos o cuando no estamos prestando atención es el control involuntario el que principal tiene, se encarga del control de la ventilación, ¿vale? Esto os acordáis seguro del MIR, que hay múltiples estímulos, la PCO2, la PO2, la temperatura, el pH, pero la PCO2 es el más importante, ¿vale? Señalo la PCO2, es muy importante, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esto es un control agudo, es decir, si mi paciente, por ejemplo, hipoventila de forma crónica, es decir, si tiene su PCO2 elevada de forma crónica, ¿qué es lo que pasa? Que su centro respiratorio va a decir, ¿me tiro 20 años de mi vida hiperventilando? Pues no, voy a decir, me olvido de la PCO2 y me voy a fijar de la PO2, ¿vale? Nuestro paciente con obstrucción muy grave al flujo aéreo, el sensor principal es la PO2, ¿vale? ¿Se entiende bien esto, no? Muy bien.
Esto nos suena a todos de que por ese motivo, porque un paciente que hipoventila no le puedo poner mucho oxígeno, porque si yo estoy poniendo mucho oxígeno, su centro respiratorio hemos dicho que la PO2 es el sensor y va a decir, estamos de puta madre, o sea, perfectamente, mi bronquio está súper cerrado, no entra nada de aire, pero mi cuerpo piensa que está bien y deja de respirar más y entonces empeora su insuficiencia respiratoria global, ¿vale? Y este probablemente es el que no nos suene tanto, este mecanismo, ¿vale? A la izquierda veis un pulmón sano, ¿vale? Veis ahí cómo están los alvéolos y abajo del todo veis el capilar. Veis que pues más o menos la ventilación y la perfusión están equilibradas. A la derecha, sin embargo, tenemos un pulmón que es patológico, ¿vale? En la zona de la izquierda tenemos unos alvéolos que son normales y a la derecha unos alvéolos que tienen mucho enfisema. Y esto lo que se explica es el fenómeno de la vasoconstricción hipóxica. Es decir, estos alvéolos que están hechos un chuchurrío, ¿vale? Lo que dice el flujo aquí, por la vasoconstricción hipóxica, este capilar se va a tener una vasoconstricción y vamos a darle el flujo de la perfusión, se la vamos a dar a los alvéolos que funcionan bien, ¿vale? Vamos a ser eficientes, vamos a dejar que aquí no vaya nada porque no va a funcionar bien y vamos a dárselo todo a la zona sana del pulmón, ¿vale? De forma que la ventilación y la perfusión estén concordantes. Ojo, hemos hablado vasoconstricción hipóxica. ¿Qué le pasa a ese pulmón si le damos oxígeno, ¿vale? Le ponemos un reservorio. Como veis, esa vasoconstricción hipóxica, pues como ya esa zona tampoco detecta esa hipoxia, pues vamos a perfundir a esa zona que tiene un alveolo que está totalmente destruido, ¿vale? Y de esta forma se va a alterar la ventilación-perfusión. Es decir, que en un paciente con EPOC le estamos poniendo mucho oxígeno, aparte del centro respiratorio que a todos nos suena a la carrera, cuando le ponemos ese oxígeno, revertimos la vasoconstricción hipóxica y también va a ser un mecanismo que contribuye a que se ponga malo nuestro paciente, ¿vale? Básicamente también esta diapositiva es un poco para explicar que qué podemos esperar de un paciente. Claro, al final, como sabéis, pues no es lo mismo un paciente de 85 años que un paciente de 20, ¿vale? Tanto la saturación de oxígeno como la presión arterial de oxígeno va a cambiar. Por ejemplo, nosotros habitualmente tendremos una PO2 en torno a 99 y un paciente anciano pues por debajo de 90, ¿vale? Y con la saturación igual, nosotros lo normal es que saturemos entre 97, 98, 99 y un paciente con más de 65 años lo normal es que sature en torno al 95%, ¿vale? Y otro principio básico es el tema de la hipoxemia, ¿vale? ¿Qué llamamos hipoxemia? Pues cuando tenemos una PO2 por debajo de 80 milímetros de mercurio. Insuficiencia respiratoria cuando es por debajo de 60, ¿vale? Esto son a todos y sí que es importante, como sabéis, que cuando tenemos una insuficiencia respiratoria, saber si es parcial o global. Para ello vamos a ver la PCO2. Si la PCO2 está aumentada, es decir, por encima de 45, hablaremos de una insuficiencia respiratoria global, ¿vale? Básicamente hasta aquí, esto lo tenemos claro, ahora recuerdo un poco de fisiopatología, ¿vale? Y entender qué es lo que pasa, pues, paciente respiratorio cuando le ponemos oxígeno, ¿vale? Pero ahora vamos al tema, realmente, cómo y cuándo ponemos oxígeno a nuestros pacientes, ¿vale? Entonces, un conjunto de casos, ¿vale? Que, pues, vamos a plantearnos si le ponemos un oxígeno, y luego lo explicaré, ¿vale? Entonces, tenemos el caso A, que es una mujer de 35 años con una agudización asmática. La auscultación, pues, tiene sibilantes bilaterales, tiene una frecuencia respiratoria de 34 respiraciones por minuto, es decir, está bastante taquipneica y tiene una saturación del 92%. ¿A esta paciente le ponemos oxígeno o no? Sí, ¿vale? El caso B, un varón de 30 años con una neumonía adquirida en la comunidad. Tiene una tensión de 9,6, una frecuencia cardíaca de 110 y está a 25 respiraciones por minuto, saturando el 97%. ¿Le ponemos oxígeno o no? Sí. ¿A cuánto? ¿O no? Llamamos a la UCI, llamamos a neumo, ponemos ventilador. Vamos a ver luego. El caso C, un varón de 33 años con obesidad mórbida y bronquitis. Está normotenso, no está taquicárdico y está un pelín taquipneico. Satura 90%. ¿Le ponemos oxígeno o no? Vale, bien. Vale, se van sentando ya los principios. Y luego el caso D, una mujer de 35 años con un TEP que está hemodinámicamente estable, un pelín taquicárdico únicamente, a 20 respiraciones por minuto y satura al 93%. ¿Le ponemos oxígeno o no? Un poco a lo mejor, ¿no? Vale. Entonces, básicamente, ¿a quién le pongo oxígeno? Estos son frases del doctor Magallo que le tenéis allí, ¿vale? Y creo que son las fundamentales para centrarnos y realmente tener claros los principios, ¿vale? El oxígeno trata la hipoxemia, es decir, si yo tengo una PO2 bajita, el oxígeno me va a remontar esa PO2. Pero, sin embargo, si mi paciente le está diciendo me está ahogando y veo que tiene una saturación, una PO2 normal, el oxígeno no trata la disnea, ¿vale? La disnea se trata con morfina, con otros fármacos, pero paciente que te dice que se fatiga, no es que hay que ponerle oxígeno porque así va a remontar nuestro paciente, ¿vale? Eso es falso y lo veis en la fuerza que se hace día a día. Es que me fatigo, te subo el oxígeno. No, habrá que replantearse por qué se fatiga el paciente y poner tratamientos sintomáticos si la fatiga es muy intensa, ¿vale?
Y aparte, el oxígeno no deja de ser un tratamiento de soporte, ¿vale? Es decir, el oxígeno trata la hipoxemia, pero tengo que investigar por qué mi paciente tiene una hipoxemia o una insuficiencia respiratoria, ¿vale? No es cuestión de poner el oxígeno y olvidar. ¿Y cuánto necesita de oxígeno mi paciente? Que es un poco lo que hablábamos en los casos, ¿vale? ¿Cuánto oxígeno le pongo a mi paciente? Bueno, pues estos son, teniendo un poco consensos tanto nacionales como internacionales, tenemos dos tipos de pacientes, ¿vale? Pacientes sin riesgo de fracaso hipercámico, es decir, pacientes que no hipoventilan generalmente, ¿vale? O pacientes que sí tienen este fracaso de riesgo hipercámico. ¿Qué es esto qué tipo de pacientes son? Bueno, pues pacientes sin riesgo hipercámico, por ejemplo, es una neumonía, ¿vale? Un paciente con asma o un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial, ¿vale? Entonces, en este caso, el objetivo de saturación, como veis, es entre 94 y 98%, ¿vale? Ojo, que en la ausencia veis ahí 100%, parece que a la gente si no hay un 100% estamos intranquilos, ¿vale? 94 o 98% sería el objetivo de saturación en estos pacientes. Por el contrario, pacientes con riesgo de fracaso hipercámico, pues tenemos, para que os hagáis un esquema mental, enfermedades obstructivas y enfermedades restrictivas, ¿vale? El EPOC es el caso que más os sonará, ¿vale? Pero también, por ejemplo, pacientes con bronquiectasias tienen riesgo de desarrollar un fracaso respiratorio hipercápnico, ¿vale? Y luego, en cuanto a la restricción, tenemos la cifoescoliosis, ¿vale? Por ejemplo, esto es bastante típico en abuelitos, ¿vale? O pacientes con una obesidad mórbida, ¿vale? Esto lo tenéis claro ya, el tema de la obesidad, que antes me habéis dicho, pacientes saturan al 90% con obesidad, tranquilidad, no pasa nada, ¿vale? Probablemente lleve con esa saturación habitualmente toda su vida, ¿vale? Entonces, si tenemos riesgo de fracaso hipercápnico, el objetivo será entre el 88 y el 92%. Y esto básicamente radica en lo que comentábamos antes. Estos pacientes que tienen un riesgo de fracaso hipercápnico, necesitamos que su PO2 sea el sensor de la ventilación, ¿vale? Porque esa PCO2 probablemente esté ya ahí tontorrona y que no va a estimular realmente el centro respiratorio de nuestro paciente. Por lo tanto, tenemos que mantener saturación entre 88 y 92%, ¿vale? Aquí parece que es todo muy claro, pero luego todos los días o todas las semanas nos avisan desde la urgencia porque de repente un paciente con EPOC se mete en una crisis respiratoria por poner oxígeno, ¿vale? O sea que es importante incidir en esto y que no se nos olvide. ¿Qué pasa si me paso con el oxígeno? ¿Vale? Pues vamos a explicar por qué también el oxígeno es malo. Entonces, el oxígeno al final, como sabéis, ¿qué estamos respirando ahora? ¿Cuál es la FiO2? ¿Cuánta fracción inspirada de oxígeno estamos respirando ahora? 21%. ¿Y el resto qué es? Nitrógeno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si yo a mi paciente le estoy poniendo una FiO2 del 100%, ¿vale? Imaginaos ese oxígeno que estoy poniendo, difunde perfectamente al capilar y ese alveolo se quedaría prácticamente sin ningún gas. Ese nitrógeno que habitualmente nos previene de formación de atelectasias desaparece. Entonces, nuestro paciente tiene riesgo de formación de atelectasias. Y además, como pierde la función ciliar por esta hiperoxigenación, también aumenta este riesgo, ¿vale? Aparte, lo que comentábamos ya en pacientes que tienen tendencia al hipercámnico, factores de riesgo para desarrollar un fracaso hipercámnico, pues esa alteración de ventilación-perfusión que comentamos al principio por revertir la vasoconstricción hipóxica o la disociación de la curva de hemoglobina también va a contribuir al empeoramiento de nuestro paciente, ¿vale? También va a producir vasoconstricción coronaria y, en general, aumento de radicales libres, ¿vale? No hay ninguna patología, leeros toda la bibliografía que queráis, que digan el objetivo es tener una saturación por encima del 100%, ¿vale? No hay patología, o sea, no hay ninguna patología a la que estemos acostumbrados. ¿Cuáles son las principales indicaciones de la hiperoxigenación? Prácticamente con los dedos de la mano os podéis contar. ¿Os suena alguna? Intoxicación por monóxido de carbono, efectivamente. Neumotoras, por ejemplo, también se puede poner, ¿vale? Son así, pues, y luego algún tipo de cefalea también se puede tratar con oxígeno, pero son contadas con los dedos de la mano, ¿vale? Entonces, el objetivo, como decíamos, 88-92% si hay fracaso de riesgo, factores de riesgo para fracaso hipercámnico, o si no, 94-98%. Vale, ¿cómo ponemos oxígeno a nuestro paciente? Vale, lo vamos a intentar explicar lo más básico posible. Entonces, todos estáis, cuando vais a una habitación, ¿vale? Tenéis la fuente de oxígeno, ¿vale? Este es donde está conectado el caudalímetro como tal, ¿vale? Esto, al fin y al cabo, lo que se hace está una serie de tuberías, están conectados con unos grandes tanques de oxígeno que hay a nivel del hospital, ¿vale? Y nosotros, los tanques están llenos de oxígeno al 100%, ¿vale? Y eso llega hasta la pared de vuestra habitación, ¿vale? Y la otra forma de administrar el oxígeno, por ejemplo, vais a hacer un escáner a un paciente y hay que trasladar con oxígeno, pues tenemos una bala de oxígeno, ¿vale? Que tenemos ahí el oxígeno, una FiO2 del 100%, ¿vale? Aquí en los dos sistemas, el origen, ¿vale? La fuente es oxígeno al 100%. Y a esto le vamos a conectar un caudalímetro, ¿vale? Es decir, vamos a sacar a una serie de litros por minuto el oxígeno de cualquiera de las dos fuentes.
Este caudalímetro a veces lo vais a ver en las plantas, sobre todo generalmente, con un humidificador, ¿vale? Es cierto que al final la humidificación a flujos bajitos, a 1, 2, 3 litros, no tiene mucho sentido porque no se llega a humidificar el aire para nada, ¿vale? Sobre todo, pues si es a flujos altos, pues sí que se puede poner humidificación para que el paciente tolere mejor la oxigenoterapia, ¿vale? Y esto es básicamente lo que veis en la habitación, ¿vale? El oxígeno de la fuente de los tanques de oxígeno que decíamos que están fuera del hospital llegaría hasta aquí, ¿vale? Llega hasta el caudalímetro que nosotros lo regulamos y luego por aquí saldría una FiO2 del 100%, el flujo que nosotros queramos. Entonces, pues, a ver con qué disparamos a nuestro paciente, ¿vale? Tenemos las gafas nasales, que todo eso sonará, el Ventimask, la mascarilla simple, que generalmente no se suele utilizar en el hospital, y luego la mascarilla reservorio, ¿vale? Entonces, hay dos grandes tipos de sistema de administración de oxígeno, ¿vale? Por un lado, como veis, tenemos los de bajo flujo y por otro lado los de alto flujo. Vamos a ver qué es un sistema de bajo flujo. Bajo flujo, al final, más o menos, si es por debajo de 30 litros por minuto, va a ser un sistema de bajo flujo, y si es por encima de 30, un sistema de alto flujo, ¿vale? Los de bajo flujo, al fin y al cabo, lo que pasa es que nuestro paciente, por ejemplo, si necesita tiene un flujo de 40 litros por minuto, ¿vale? Pues un sistema de bajo flujo, lo que pasa es que mi paciente va a coger, imaginaos, 1 litro de gafas nasales que están con una FiO2 del 100% y el resto, los 39 litros restantes, del aire ambiente, que es una FiO2 del 21%, ¿vale? Se va a mezclar el aire del ambiente con el que mi paciente le he seleccionado, por ejemplo, con gafas nasales a 1 litro, ¿vale? Y que lo que pasa que, por ejemplo, si mi paciente está muy taquipnéico, con mucho trabajo respiratorio, ese flujo a lo mejor sube a 60 litros por minuto, me estoy imaginando los números, ¿vale? Pero si sube a 60 litros por minuto, yo le estoy dando igual 1 litro de oxígeno del caudalímetro y los 59 restantes son de la FiO2 del 21%, el FiO2 ambiente. Es decir, la FiO2 global de mi paciente va a disminuir o va a cambiar en función del patrón respiratorio de nuestro paciente, ¿vale? ¿Qué sistemas son de bajo flujo? Bueno, las gafas nasales todo los tenemos claro, ¿no? Parece que cuando le pones un litro de oxígeno, pues te quedas tranquilo, vale, sistema de bajo flujo. El reservorio, por ejemplo, ¿qué os parece? ¿Un sistema de alto flujo o bajo flujo? El reservorio parece a priori, dice, José, estás poniendo ahí una mascarilla en oxígeno y lo conecto el caudalímetro muy alto, ¿vale? Pero no, el reservorio es un sistema de bajo flujo. Acordad, lo conectáis realmente a 15 litros por minuto, 20 litros por minuto, ¿vale? Es un sistema de bajo flujo, ¿vale? Y luego la mascarilla convencional, que también es un sistema de bajo flujo. ¿Queda claro? ¿Está muy bien? ¿Se va entendiendo? Vale. Sistemas de alto flujo, totalmente lo contrario, ¿vale? Por encima de 30 litros por minuto. Es decir, haga el esfuerzo que haga mi paciente, yo sé en todo momento exactamente la FiO2 que le estoy aportando a nuestro paciente, ¿vale? Es decir, que eso, que si está respirando tranquilamente y mi paciente tiene un flujo de 30 litros por minuto, pues yo sé exactamente la FiO2. Y si hace un mayor trabajo respiratorio y sube a 50 litros por minuto, la FiO2 va a ser estable, ¿vale? Y estos son el Ventimask, ¿vale? Habéis visto Ventimask poner, ¿no? En la planta. Pues el Ventimask, por mucho que tú lo conectes a 8 litros, por ejemplo, es un sistema de alto flujo, como luego veremos el por qué se produce de alto flujo, ¿vale? Y luego las gafas nasales de alto flujo, ¿vale? Que esto, pues a lo mejor lo veis en algún paciente de neumo, en la urgencia puntualmente se ve, ¿vale? Entonces, esto es cierto que el flujo, ¿vale? Nos referimos a la salida del sistema, ¿vale? Es decir, no nos fijamos cómo es a nivel de lo que llega a la habitación y nada, es al final de donde sale de la mascarilla, las gafas nasales o donde sea. Entonces, para hacerlo un poco más gráfico, vamos a imaginaros que nuestro paciente está respirando 40 litros por minuto, ¿vale? Entonces, en un sistema de alto flujo, los 40 litros por minuto saldrían del dispositivo que le hemos puesto al paciente, tanto el Ventimask como las gafas nasales de alto flujo. No está cogiendo nada de aire ambiental. En cambio, si es un sistema de bajo flujo, pues, por ejemplo, si hemos puesto un reservorio, 10 litros por minuto lo va a coger del reservorio, pero los 30 litros por minuto restantes lo va a coger del aire ambiente, con una FiO2 del 21%. Entonces, gafas nasales, estas tenemos todos claros, ¿no? Al final, pues, ¿la FiO2 de qué depende? Pues todos tenemos claro que cuanto más subes el flujo de oxígeno, más va a aumentar la FiO2 de nuestro paciente. ¿Hasta cuánto puedo subir el caudalímetro? 6 litros, ¿vale? Más de 6 litros no tiene ningún sentido poner una gafa nasales porque no vas a aumentar la FiO2. Y luego, aparte, algo que probablemente no nos hayan explicado previamente, es el reservorio nasofaríngeo en expiración. ¿Qué es esto? Al final, las gafas nasales continuamente se están dando, por ejemplo, imaginaos que hemos puesto a 2 litros por minuto, ¿no? Entonces, continuamente nos están dando 2 litros por minuto. Yo cojo aire y directamente esos 2 litros por minuto llegan al pulmón, ¿vale? Pero en el resto de la expiración siguen entrando 2 litros por minuto, ¿vale? Es un flujo continuo. Entonces, en la siguiente inspiración voy a respirar
lo que estaba en la expiración más la inspiración. Es decir, hay un reservorio, que pues todas las coanas y toda la vía aérea superior, que se va a ir almacenando de mayor CO2, entonces ese reservorio también va a contribuir a la CO2, ¿vale? Ventajas de las gafas nasales convencionales: un sistema barato y cómodo, al final es una goma de plástico y ya está, ¿vale? Limitaciones, como un subsistema de bajo flujo, la CO2 es impredecible, pues cambia en función del patrón respiratorio de nuestro paciente. Como mucho, hemos dicho eso, 6 litros por minuto, eso que nos va a dar como mucho un 40% aproximadamente de CO2. Pero esto cambia efectivamente en función del patrón respiratorio de nuestro paciente, ¿vale? Y lo que comentábamos antes, por debajo de 4 litros por minuto no tiene mucho sentido ponerle un humidificador. Aquí tenéis un poco la equivalencia, ¿vale? Esto no es una regla exacta porque, como insisto, al ser sistema de bajo flujo depende del patrón respiratorio, pero para que sí que tengáis una idea de que si tengo a mi paciente con 6 litros por minuto, pues cuánto es la CO2 más o menos que le estamos poniendo a nuestro paciente, ¿vale? Siempre que pongas unas gafas nasales, tened en cuenta que realmente el paciente se ha puesto bien, ¿vale? Habéis visto que se la pueden poner como collar, pues como una cinta en el pelo, como o al revés, en la boca. Hay múltiple, la gente le gusta improvisar con todo esto, ¿vale? Entonces, comprobar que lo está utilizando bien. El reservorio, ¿vale? Es otro sistema de bajo flujo que hemos comentado antes. ¿Cómo funciona el reservorio? Básicamente aquí tenemos el caudalímetro, ¿vale? El caudalímetro, cuando vamos a poner un reservorio, mínimo a 10-12 litros, ¿vale? Porque lo que queremos es que esta bolsa del reservorio esté totalmente hinchada, esté llena. Si esta bolsa no está hinchada, nuestro paciente va a reinhalar y va a ser un desastre, ¿vale? La bolsa del reservorio siempre tiene que estar hinchada. ¿Y qué es lo que tiene este reservorio? Bueno, pues cuando mi paciente inspira, se abre esta válvula y va a salir la FiO2 de mi paciente del reservorio, de esa mascarilla que tiene ahí, ¿vale? Pero como decíamos, es un sistema de bajo flujo, ¿vale? Va a haber algo de aire siempre que se va a colar peri-mascarilla, ¿vale? Por eso es importante intentarlo fijar lo mejor posible a la cara. Y luego tiene una válvula exhalatoria, ¿vale? El aire que sale del paciente va a salir por aquí y esta válvula se va a cerrar. ¿Qué el paciente va a coger aire? Bueno, pues esta válvula deja salir el aire con la CO2 en torno a 90% al final, porque se va a mezclar con el aire ambiente peri-mascarilla y luego saldrá por aquí para que no reinhale nuestro paciente, ¿vale? ¿Queda claro? La mascarilla de reservorio, pues entonces permite alcanzar FiO2 casi del 90-95%, realmente al 100% raro es que lleguemos con un reservorio, ¿vale? Lo que insistía, es importante que la bolsa siempre esté llena, que no llegue a vaciarse, ¿vale? Y para ello tenemos que utilizar flujos entre 10 y 15 litros por minuto. Y eso, al final, lo que queremos es que la mayor cantidad de aire venga de la bolsa del reservorio. Entonces hay que fijarla lo mejor posible para que entre la menor cantidad de aire de fuera, ¿vale? El Ventimask, esto ya decíamos que era un sistema de alto flujo, ¿no? Antes de explicar el Ventimask, quiero que tengáis en cuenta esto, que es lo más importante, porque muchas veces habréis hablado con enfermería o con algún otro compañero, no, tiene un Ventimask a 8 litros. Es que me da igual los litros que tenga el paciente, ¿vale? Tenemos que ver la FiO2 que tiene el paciente, los litros no me va a marcar la gravedad. Ahora lo voy a explicar con más tranquilidad, ¿vale? No sé si a alguno de vosotros os gusta mucho la física, pero vamos, esto concepto básico, ¿vale? El efecto Venturi, ¿vale? Si partimos de en esta zona de aquí, el aire iría a altas presiones y baja velocidad. Cuando disminuimos el diámetro, se produce una aceleración de ese flujo y baja la presión, ¿vale? Entonces, el Ventimask, Venti es de efecto Venturi, ¿vale? Y este efecto Venturi es lo que permite el alto flujo en nuestro paciente. Aquí tenemos el Ventimask realmente, ¿vale? Entonces, imaginaos que viene por aquí el oxígeno a un flujo determinado. De repente tiene una estrechez. Como tiene una estrechez, ¿qué va a pasar a ese aire? Va a ir mucho más rápido, pero va a bajar la presión. Como baja la presión, hace una especie de succión, ¿vale? Y va a permitir que el aire de fuera entre y se mezcle con el oxígeno, ¿vale? Y voy a dar una mezcla del oxígeno del ambiente con el oxígeno que viene de la fuente de oxígeno que hemos utilizado, ¿vale? Si habéis visto alguno, ¿vale? Por aquí viene la alargadera, ¿vale? Llega por aquí, veis que esta zona es muy estrechita, ¿vale? Y por aquí es la apertura que va a tener donde se va a meter el aire ambiente, ¿vale? Veis aquí, por ejemplo, que tenemos un 24%. Entonces, 24% significa que entra mucho aire de fuera. Cuando yo pongo una FiO2, por ejemplo, el 31%, esta pestañita se cierra mucho y entra muy poquito aire. Esa diferencia de presión entra el aire, pero la pestañita es más pequeña. ¿Se entiende bien esto? ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué es lo importante? Ahora, sobre todo en los nuevos, siempre tenéis 24%, 3 litros, 26%, 5 litros, 28%, 7 litros. Aquí también lo tenéis, ¿vale? Si abrís el Ventimask como tal, dentro tenéis una hojita, ¿vale? Entonces, por ejemplo, quiero poner el Ventimask al 40%, ¿vale?
Entonces, si lo quiero poner al 40%, tendré que poner el 20 más a 10 litros por minuto. ¿Qué pasa? Que si yo lo pongo más a un flujo más lento, por ejemplo, este 40% lo pongo a 8 litros por minuto, ya no va a ser un sistema de alto flujo, ¿vale? Entonces, realmente siempre tenemos que poner, fijaos la próxima vez que veis el 20 más, la FiO2 y por otro lado ponen los litros por minuto, ¿vale? Entonces, vosotros tenéis que ir regulando según la FiO2. ¿Que le quiero bajar, que está al 40% saturando al 100%? Vale. ¿Quiero bajar la CO2 ahora al 35%? Pues veo, 35%, 6 litros. Así, depende de cada 20 más los litros, por eso no es una regla como tal, pero sí que tenéis que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Entonces, va a proporcionar una CO2 fija, al final siempre va a ser la misma mezcla de aire y es fijo porque no depende del patrón respiratorio de nuestro paciente. ¿Vale? Entonces, como resumen, las gafas nasales me aportan, pues eso, una FiO2 como mucho del 40%. Bueno, bonito y barato porque, pues eso, pues al final es el sistema que más utilizamos por este motivo, ¿vale? Desventajas, depende del patrón de ventilación del paciente y la FiO2 impredecible como todo el sistema de bajo flujo. 20 más, como mucho, 50%, ¿vale? FiO2 estable y no depende del patrón respiratorio. ¿Por qué? Porque es un sistema de alto flujo. ¿Qué es lo que pasa al 20 más y al reservorio? Que es que tenerlo todo el día, ojo, no puedo comer probablemente porque si me quito la mascarilla, pues ya me desaturo. El hablar con la mascarilla y que te está entrando el oxígeno es un incordio y estar con una mascarilla apretada todo el día pues es un incordio, ¿vale? Por eso, en la medida posible, se prefiere la gafa nasal. Y ya está, son un poco el resumen básico. Entonces, básicamente, ¿cómo manejamos a nuestro paciente, por ejemplo, en la urgencia? ¿Vale? Pues básicamente nos tenemos que centrar en el objetivo de saturación de nuestro paciente. Raro es el paciente que venga saturando al 50% y haya que poner, bueno, pues si viene saturando al 50%, le remontamos primero con un reservorio, ¿vale? Y en el momento que ya tenga una saturación normal, pues ya decimos, a ver cuánto necesita mi paciente. Estoy, por ejemplo, con un reservorio y veo que a 10 litros está saturando al 100%. Vale, pues le voy a bajar, por ejemplo, a un 20 más, voy a bajar al 20 más, a ver cómo se queda el paciente. ¿Que tengo al 20 más al 50% y se queda bien? Bueno, le voy bajando el 20 más. Oye, que está al 30% está bien, le voy a bajar la gafa nasal, ¿vale? Así es como desescalaríamos. Pero no hay que empezar siempre por un reservorio. Si nuestro paciente está en la urgencia, está saturando al 90 o 87%, con gafa nasal a un litro, pues probablemente lo protejamos, ¿vale? Entonces, volvemos con los casos de antes. Mujer de 35 años con agudización asmática, sibilantes bilaterales y que está a 34 respiraciones por minuto, bueno, es una chica joven que no tiene un fracaso de riesgo, o sea, un factor de riesgo para que desarrolle un fracaso hipercárnico, ¿vale? Está saturando el 92%. Una persona joven, ¿qué querríamos más o menos? 94-98%. Entonces le vamos a poner oxígeno. ¿Cómo le pondréis el oxígeno? Gafas nasales. ¿A cuánto? No lo sé, no hay ninguna regla, ¿vale? No pasa nada. O sea, pues le pones la gafa, por ejemplo, a 2 litros. Que de repente satura al 100%, o sea, bajas a 1 litro. Que con gafas nasales a 6 litros no lo remonta, ¿qué le ponemos? Un 20 más, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a subir un poco la FiO2 hasta el 50%. Que aún así no responde, bueno, pues a lo mejor un reservorio avisa a la UCI, ¿vale? O sea que tenedlo en cuenta. Paciente con una neumonía, paciente con una neumonía, paciente con una neumonía que era en la comunidad de 30 años, que está hipotenso, está taquicárdico, está a 20 respiraciones por minuto, satura el 97%. Es cierto que cuando uno ve las constantes de este paciente dice, joder, este paciente está malo, pero realmente es un problema de oxígeno, es un paciente que probablemente esté séptico. Paciente probablemente esté séptico, ¿vale? Entonces no le voy a aumentar la FiO2, no pasa nada, a este paciente no tiene indicación de ponerle oxígeno. El de antes ya he visto que obesidad lo tenéis claro, ¿vale? Obesidad 88-92%. Y el paciente con el TEP, la mujer de 35 años, bueno, pues a lo mejor aflitan a 6 litros para que se saturen en torno al 94 y 98%. Muy bien, le hemos puesto oxígeno. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues lo que os he dicho, monitorizar realmente a nuestro paciente, ver la saturación que alcanza nuestro paciente y la dinámica, ¿vale? Ya lo hemos dicho, 94-98% en gente normal, entre comillas, ¿vale? Y 88-92% en pacientes que tienen esos factores de riesgo para el fracaso hipercárdico. Y hay que irlo reevaluando, sobre todo, tanto la FiO2 que estoy dando como el dispositivo, por si se puede cambiar. Caso 3, ¿vale? Este también es muy típico de la urgencia. Varón de 67 años con EPOC que acude por aumento de disnea, tos, expectoración y satura al 89%. ¿Le ponemos oxígeno o no? No, vale. ¿Tratamos a nuestro paciente? Sí. Imaginaos que parece que es una agudización de EPOC, ¿qué le ponéis? A ver, que Mariana lo explicó ayer muy bien. ¿Le ponéis corticoide? Sí. ¿Le ponéis broncodilatadores? Sí. Vale, y ahora os pregunta la enfermera, ¿cómo le ponemos los broncodilatadores? ¿Con puff o nebulizados? Es que está muy malo, ¿eh? Está muy malo, está muy cerrado, es que no... Vale, con puff, muy bien. Álvaro ya se lo sabe, pero bueno, el nebulizar es cierto que si está muy mal el paciente puede ser una opción a tener en cuenta, ¿vale? Hay estudios que no hay gran diferencia, pero si está muy mal el paciente podemos intentar.
Ojo, cuidado, ¿vale? Nuestro paciente viene así, pH 7,39, PO2 de 55 y una PCO2 de 41. Es decir, tiene una insuficiencia respiratoria parcial, ¿no? La PO2 es bajita, pero la PCO2 es normal, ¿vale? Iniciamos el tratamiento con nebulizados cada 4 horas por corticoides antibiótico, como hemos comentado, ¿vale? Y a las 6 horas reevaluamos al paciente y el paciente sigue con la mascarilla puesta de nebulización y obnubilado, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con la mascarilla de nebulización en el hospital? Hay en otros hospitales que utilizan aire presurizado, es decir, aire con una CO2 del 21% y un flujo de aire que permita nebulizar las sustancias. Aquí en el hospital, por desgracia, no tenemos ese sistema. Se nebuliza desde el caudalímetro con la CO2 que nosotros le pongamos, al menos 6-8 litros por minuto, ¿vale? Entonces, este paciente que no necesitaba oxígeno, le estamos nebulizando con mucha CO2, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si es algo transitorio, 2 minutos que tarda en nebulizarse la sustancia, no pasa nada, porque al final, bueno, pues quitamos eso y le dejamos basal. ¿Qué es lo que pasa? Que al final en la urgencia ya sabéis que eso es un caos y al final pues la enfermera tiene 20 pacientes y que ha ido a ver a uno, otro se ha puesto malo y el paciente puede tirar media hora, 1 hora con la mascarilla de nebulización. Y este paciente, pues como sabéis, como hemos comentado antes, como su centro respiratorio se ha olvidado ya prácticamente la PCO2, pues está solamente en una insuficiencia respiratoria global. En resumidas cuentas, vale, tu paciente está muy malo en el box 0, vale, nebulízale, pero el mínimo tiempo imprescindible para que se nebulicen. Cuando termine ya no quede en la cazoleta el líquido de nebulización, paramos la nebulización y le pasamos al soporte respiratorio que precisara, ¿vale? El nuevo hospital parece que va a haber, sí que va a haber aire presurizado, pero bueno, eso sí. Entonces, bueno, esto es lo que hemos comentado, ¿vale? El flujo más bajo posible, que sí que permita nebulización, pero más bajo posible y el menor tiempo posible. Entonces, como conclusiones, no sé si he ido muy rápido, pero bueno, como conclusiones, el oxígeno es un medicamento más, ¿vale? Entonces, se nos da muy bien poner Urbasol 40 miligramos en el desayuno, enoxaparina profiláctica, dieta normal o dieta sin sal. Pero muchas veces veréis que no hay, en órdenes no farmacológicas, no existe, o no hemos puesto el objetivo de saturación. La enfermera no tiene por qué saber cuál es el objetivo de saturación, ¿vale? Entonces, es muy importante en orden no farmacológica, oye, mira, pon el oxígeno que necesite mi paciente para que sature entre el 88 y 92%. Quiero que sature entre el 94 y el 98% para que la enfermera sepa y pueda regular la CO2, ¿vale? Aportar el oxígeno necesario para mantener una saturación objetivo, ¿vale? Muy importante. Es que me da igual que esté a 6 litros o a 3 litros. Yo lo que quiero es el objetivo de saturación. Es fundamental monitorizar la saturación, ¿vale? Ver un poco la tendencia y eso, dejarlo reflejar las órdenes médicas, la saturación objetivo. Y luego este es un poco el esquema que os he hecho para que tengáis la chuleta de la charla, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que hemos dicho, las 2 frases importantes, luego las mandamos, ¿vale? Las 2 frases más importantes. El oxígeno trata la hipoxemia, pero no trata la disnea, ¿vale? Paciente que se fatiga y satura al 99%, no le pongáis oxígeno. Ponerle, por ejemplo, un rescate de mórfico y veis cómo se comporta, pero estudiad sobre todo porque se fatiga el paciente, ¿vale? El oxígeno trata la hipoxemia, pero hay que investigar el por qué ese paciente desarrolla hipoxemia. Tiene un sistema de bajo flujo que tiene una CO2 variable, que puede ser con gafas nasales, os he puesto aquí más o menos la equivalencia, que como ya habéis visto es variable, ¿vale? Y la mascarilla de reservorio, que siempre, siempre, siempre esta bolsa tiene que estar hinchada, más de 10-12 litros. Sistema de alto flujo, por otro lado, pues tenemos el 20 más, ¿vale? Ajustar siempre lo que viene, los litros con la CO2, ¿vale? Nuestro objetivo es, nos vamos a fijar la CO2 y tenemos que ir siempre buscando la equivalencia con los litros de oxígeno. Y luego tenemos las gafas nasales de alto flujo. Y todo esto vamos a poner una FIO2 ¿para qué objetivo de saturación? Bueno, pues tenemos que preguntarnos si tiene algún factor de riesgo para que hipoventile nuestro paciente. EPOC, bronquiectasias, alteración de la caja torácica o obesidad, ¿vale? Si tiene algún factor de riesgo, le pondremos oxígeno entre 88 y 92%. Y en caso contrario, entre 94 y 98%. Y nada, esto ha sido todo. Cualquier duda o lo que sea me podéis preguntar o ahora o cuando me deis en las guardias lo que sea y que todos los neumólogos, cualquier duda que tengáis, nos podéis decir sin problema. ¿Dudas, curiosidades? Dime. El reservorio ha dicho que tiene una CO2 máxima de 1, sin embargo, de bajo flujo. Sí. Y luego el 20 más, máximo de 50. Eso es. Eso es. La CO2 y el flujo es totalmente diferente, ¿vale? O sea que al final, efectivamente, el reservorio es un sistema, por mucho que digas, ¿no? Le da una CO2 del 100%, ¿vale? Pero es un sistema de bajo flujo. ¿Por qué te surge esa duda? ¿Te surge por algo especial o es el concepto es perfectamente...? No, o sea, porque a la hora de elegir, o sea, como en lo malo que es el paciente, ¿vale?
elegirías primero gafas nasales, luego subes. Si está muy mal el paciente, si te vienes saturando al 60% del paciente, tú tienes que remontar la saturación de ese paciente, ¿vale? Entonces, le vas a poner lo que necesite. Probablemente, si estás saturando al 60%, tráeme un reservorio, vamos a conectarlo al máximo o vamos a remontar a nuestro paciente. Y luego vamos a ver cómo se queda con el reservorio. Si está saturando al 100%, vamos a bajarle FiO2, ¿vale? Aparte de irnos preguntando qué es lo que le pasa a nuestro paciente, vamos a bajarle la FiO2 a un 20 más, por ejemplo. ¿Que sigue saturando bien? Te nasales. Claro, efectivamente. En la urgencia lo más importante es la FiO2. El flujo lo que te permite es eso, estar totalmente consciente, o sea, ser totalmente consciente de lo que le estás aportando a tu paciente. Pero a nivel de la urgencia lo que te importa es la FiO2. ¿Está el paciente malo? FiO2 del 100%. ¿Vale? ¿Más dudas? Dime. Lo de la hiperoxigenación, ¿cuándo van a intubar a un paciente? ¿Tiene algún...? Sí, o sea, básicamente al final cuando vas a intubar a un paciente le vas a relajar, ¿vale? Y ya al final, pues depende del procedimiento, pues si es un primer intento y va bien, perfecto, pero si son 2 intentos, 3 intentos, se desatura el paciente. Entonces, al final eso se basa en la curva de disociación de la hemoglobina. Tú quieres llevar a tu paciente, por ejemplo, una P2 de 400, te desatura al 100%, pero tú tienes margen, por ejemplo, baja a 300, a 200, a 100, de que tu paciente no se desature. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si tú empiezas a tu paciente a relajarle cuando tiene una saturación del 93%, a los 30 segundos satura al 90%, al minuto satura al 80% y en 10 segundos satura al 20%. Entonces, por seguridad, se preoxigena al paciente para partir de una PO2 de muy alta. Es que al paciente ese de la neumonía y tal, tan hipotenso y eso, seguro que tendría la UCI. Tía. No. O sea, a todo paciente que se va a intubar se preoxigena, pero que eso viene a la UCI y efectivamente, si le van a intubar, pues para adelante. Pero está séptico el paciente, ponle suero, pon antibiótico, más que intubar al paciente que no se falta su respiratorio hipoxemia. ¿Más dudas? Yo he visto, Miguel, que en los 20 más hay mucha gente que le gusta poner paradrapo alrededor. Vale. ¿Eso qué pasa? Eso, muy buena apreciación. Eso sirve, porque seguro que sube mucho el oxígeno. No tiene, o sea, tú al final, el 20 más que está hecho para lo que es, ¿vale? Es igual, o sea, la gente al final luego le gusta un poco improvisar. La ventilación no invasiva, por ejemplo, también tienen un agujero, o sea, luego sí que ya en nuestra charla lo daremos, pero cuando tú pones un circuito tienes que dejar también que salga el aire por algún sitio, ¿vale? Es decir, que salga el CO2, que por eso la ventila tu paciente. Entonces a la gente le gusta cerrar los agujeritos y decir, esto está roto, vamos a taparlo aquí. El paciente es como si pones una bolsa y le estás ahogando realmente, ¿vale? Entonces, el 20 más está hecho para lo que está, ¿vale? Entonces, cuando está al 50%, prácticamente esto se cierra, pero es que tú no puedes cerrar eso para que entre, no tiene ningún sentido. Pero efectivamente lo que se busca con eso es que no entre ningún tipo de aire de fuera y que prácticamente entre, pues como si tuviese un falso reservorio, pero mal hecho, cutre, que no hace falta. Porque estamos en un sitio civilizado, le pones un reservorio y ya está, no hace falta aquí. ¿Más preguntas? Por el chat tengo preguntas. Bueno, el chat sí funciona bien, el ordenador. La han borrado, se han repetido. A ver. Una pregunta. Si la segunda paciente que estaba séptica ves que está con mucho trabajo respiratorio, ¿no le pondrías un poco de oxígeno? Me acuerdo la frase de la charla de que se trata hipoxemia, no la disnea, pero ¿no sería una medida que ayudara a la paciente? Vale, si es la paciente de la neumonía, que creo que es la que estáis hablando, de ponerle 1 litro de oxígeno, vale, no pasa nada. Es una persona que, bueno, pues está en el 98%, no pasa nada. Pero es cierto que la disnea no le va a curar el oxígeno. O sea, que muchas veces como que tú mentalmente te quedas tranquilo, vale, le subir la FiO2, se va a quedar mucho más tranquila. Pero realmente no. O sea, si tiene un neumonión, el problema es que hay que poner antibiótico y tratar la neumonía. El oxígeno no le va a quitar esa disnea. Pero el tratamiento de esta paciente, pues eso, el tratamiento etiológico, y vale, si queréis poner 1 litro de oxígeno, vale, pero no quiero, o sea, la idea es que no le tenéis que poner oxígeno al 100% si se siente fatigada, porque al final el problema es, por ejemplo, un paciente que tiene una atelectasia completa, pues tampoco le va a mejorar el oxígeno esa sensación de disnea, pero sí que es cierto que, bueno, pues hay que tratar la etiología ante todo. ¿Bien? ¿Más dudas? Pues nada, sí, dime. ¿Cuál es la utilidad de las gafas nasales del doctor? Estaba esperando la pregunta esa.
Bueno, pues el alto flujo la verdad que es un sistema que está en pleno, o sea, está en desarrollo en las indicaciones, porque no están muy claras todavía, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, nosotros, por ejemplo, en Neumo lo que lo utilizamos sobre todo es paciente que está, por ejemplo, ventilado con ventilación mecánica no invasiva y le tienes que desconectar, pues le pones un alto flujo. ¿Qué ventajas te ofrece el alto flujo? Bueno, es un sistema de alto flujo, como se dice su nombre, ¿vale? Te da aire que es un poco más caliente, entonces es como más fisiológico, ¿vale? Y sobre todo te da aire humidificado, entonces también se tolera mucho mejor, ¿vale? Indicaciones, pues al final eso, no están muy claras. Por ejemplo, en un paciente que tiene una neumonía o que tiene previa a la intubación, pues a veces se plantea, pero también es cierto que, os acordáis del MIR, que en una insuficiencia respiratoria hipoxémica no se debe retrasar la intubación, entonces tienes que comentarlo con la UCI, que vale que ellos tengan el ventilador y el alto flujo, en el momento que vean algo que va mal, le intuben, ¿vale? Pero sí que tiene que estar estrechamente monitorizado. Y el alto flujo también tiene un problema, que eso pues en las guardias me ha pasado en las guardias de Neumo, porque en la urgencia, como sabéis, es un sistema de alto flujo, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta que es esto de alto flujo y por eso lo quería comentar. El alto flujo te puede dar una FIO2 hasta el 100%, ¿vale? Pero el alto flujo no se puede transportar, no tiene batería interna. Entonces, un día me llamaron al bus a la enfermera y me dice, oye, que te voy a mandar este paciente que tiene alto flujo, le voy a desconectar a gafas nasales y te lo subo a la planta. Y yo, pero ¿cómo está saturando? Y me dice, no, está saturando al 92% con una FIO2 del 100%. Y yo, espera, para el carro, vamos a ver qué le pasa al paciente, vamos a poner un reservorio y este paciente hay que acompañarlo. Entonces, el alto flujo, el problema es que te puede dar la sensación de que el paciente está muy bien controlado y realmente está malo, malísimo y a lo mejor retrasa la intubación o retrasa el seguimiento. Entonces, cuando tengáis dudas con un alto flujo, nos llamáis sin problema, lo valoramos y, bueno, pues a lo mejor le trasladamos a la UCI y le ponemos alto flujo. Aparte del alto flujo, el problema es que es un sistema que hay que estar hay una vigilancia estrecha porque, por ejemplo, pues tiene un agua que se acaba cada poco tiempo. Si se quita la gafa, es un paciente muy grave y se puede poner muy malo, entonces tiene que estar más monitorizado. Entonces, si tenéis dudas en algún momento de poner un alto flujo, nos avisáis y os decimos si está indicado o no. ¿Más dudas? ¿No? Bueno, pues si no, cuando me veáis lo que sea, soy todo oídos.